Hola, Dios te bendiga. Te damos las gracias por seguir nuestras transmisiones en las diferentes plataformas de redes sociales. Quiero decirte que estas herramientas que te proporcionamos a través de los videos, ya sean estudios bíblicos o prédicas, son solamente eso, herramientas. Nada de esto sustituye el reunirte en una iglesia local y crecer siendo un discípulo. Así que te agradecemos por consumir nuestro contenido. Esperamos que esto sea de edificación y crecimiento para tu vida espiritual. Así que te pedimos que compartas, que nos des like, que te suscribas al canal y que no olvides compartir para que otros sean edificados. Que Dios te bendiga y comenzamos. Ayúdanos a permanecer firmes en ti, porque solo no podemos. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de ofrendarte en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo dice, amén. Puede pasar a ofrendar. ¿Quién me puede separar? Fuerte amor, como montes a mi alrededor, rodeándome seguro estoy. ¿Quién me puede socorrer? Mi nombre cargo hasta el madero, mi amor hasta el final. En esto conocemos el amor que dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Pueden tomar su asiento. Hoy nuevamente damos la gloria al Señor por lo bueno que Él es para con nosotros. Gracias al Señor que nos permite llegar hasta el día de hoy. Y eso solamente se lo podemos deber a Él. Hoy nuevamente estamos entrando esta noche retomando, precisamente, esa es la palabra correcta, retomando lo que hemos venido iniciando en estas semanas. Creo que por ahí ya está nuestro tema, una continuación del tema, pero hoy estamos precisamente retomando esto que es el mapa. Tenemos nuestro mapa, ¿no? Sí, creo que está nuestro mapa por ahí. Hoy retomamos nuestro mapa en la clase número 12, donde dejamos ya sentado la 11, la iglesia entre Agustín y la Reforma, cuando el Evangelio comenzó a oscurecerse. Ya dentro de la clase 12, que lo estamos llevando a un segundo continuación, estamos en el gran cisma de Oriente y Occidente, una iglesia totalmente dividida. Hoy continuamos precisamente con este tema, el gran cisma. Ese es el tema de esta noche. El gran cisma, ¿sí lo tenemos? El gran cisma de Oriente y Occidente. Una iglesia, ¿qué? Dividida. Está Roma por un lado, está Occidente por otro lado. Y aquí es lo que tenemos que entender, es que cuando la herejía se vuelve normal, esa es parte de
esta serie, cuando la herejía se vuelve normal. Yo les invito a que abran su Biblia en Efesios capítulo 4 para tener precisamente una base bíblica, porque recuerde que nosotros somos guiados a través de la Biblia y para todo tenemos que tener una base bíblica. Hoy tristemente la gente camina sin son, ni ton ni son, y están especulando solamente cosas que ni siquiera existen, que ni siquiera la Biblia habla. Y están metiendo en cosas que no tienen sentido. Esto nos lleva a entender que las grandes rupturas históricas siempre comienzan con pequeñas distancias que nadie quiso corregir. El temor a corregir. Y ese es un problema, creo que, de todos. El temor a corregir. Muchos pueden decir, por desidia no corrijo esto. Otros no lo hacen por vergüenza. Otros no lo hacen porque ignoran. Otros no lo hacen hay varios factores que encierran todo eso. Pero las grandes rupturas históricas siempre comienzan con pequeñas distancias que nadie quiso ¿qué? Corregir. Eso es lamentable, hermano. Eso es lamentable. O sea, que se le prefiere dar seguimiento a un error. Imagínense, lo que está mal, está mal. Y eso tenemos que entenderlo. Y tenemos que reponerlo. Y tenemos que reconstruirlo. Y tenemos que volver hacia atrás y empezar a caminar siempre transformándonos. Por ahí hay un dicho que se formó por allá creo que 1517, 18, donde se hablaba de ya una iglesia reformada. Dice, reformado, siempre reformándose. Y esa es realmente una vida del cristianismo. Constantemente nos estamos, ¿qué? Reformando. Hoy hay cosas que en el ayer las miramos comunes. Y en cambio ahora, que conocemos eso está mal. No puedo seguir caminando así. No debo de caminar así. Y venir precisamente a meter un orden en estas cosas para cambiar completamente nuestra mente. Como lo habla Romanos. Dice que el espíritu de nuestra mente tiene que ser renovado de una forma, ¿qué? Constante. Así que Efesios 4:1 dice, hasta el versículo 6, miren lo que dice. Por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida, ¿qué? Digna del llamado que han recibido de Dios. Porque en verdad han sido llamados. 2. Sean siempre, ¿qué? Humildes y ¿qué? Y amables. Dígale al que tiene a un lado, hombre, ahí te hablan. Sea siempre humilde y amable. ¿Qué quiere decir esto? Una práctica. ¿Te nace uno humilde? No. ¿Te nace uno amable? No. ¿Sé qué? Se practica. Se practica. Mi esposa cada rato me dice, diles, háblales bien, practica, diles hermanitos. Hermanitos. No seas tan... Ya ve que soy así medio bestia, medio animal. Dice, no. Háblale hermanitos. Y yo me confundí, yo les digo margaritos. Entonces, pero chécate eso, sean humildes, ¿qué? Y amables, sean ¿qué? Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas, ¿por qué? Por amor. O sea, te tolero, ¿por qué? Y este hasta suspira, ¿se da cuenta? Nomás por eso lo tolero, por amor. ¿Pero qué es el 3? Hagan todo lo posible. Chéquense, aquí está. Este es el capítulo 4 de Efesios. Esto es lo clave. Aquí está lo clave del texto. ¿Qué dice? Hagan todo lo posible. ¿Por qué? Por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante... Hagan lo posible. Sé que a veces no se puede. El monje agustiniano llamado Martín Lutero, chécate lo que decía, es mejor ser separados por la verdad que unidos por la mentira. Chécate,
Entonces, muchas de las veces, aunque querramos, no se puede. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Hagan lo posible. Nos dice el 4. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Esto nos habla de la unicidad del Dios al que servimos. Al final de cuentas, todos somos un órgano que formamos, un solo cuerpo. Dice, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Versículo 5, y lo terminamos con el 6, dice, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos, y vive por medio de todos. O sea, la cosa es simple, la cosa es sencilla, pero nosotros venimos como a complicarla. Por eso ahí es donde el Señor nos pide que hagamos lo posible. Vamos a orar al Señor, que sea Él ayudándonos a entender, a comprender el mensaje que tiene para nosotros esta noche. Amén. Oremos, Padre. Oh, en esta noche, Señor, realmente te agradecemos, Padre, por el hecho de que nos permites llegar aquí a reunirnos como iglesia en este día. Y es aquí donde te pedimos que sea tu presencia, que sea tu sabiduría, precioso Espíritu Santo, que vengas e intervengas a nuestras vidas, que nos hagas entender, comprender cada uno de los aspectos aquí relacionados con tu verdad y que esa verdad haga su obra en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, porque realmente nos declaramos dependientes de ti. Señor, ten misericordia aún del expositor, perdona mis pecados. Señor, y que a través de tu Espíritu, igualmente, igual como mis hermanos, yo también pueda salir, Señor, perfeccionado, pueda salir transformado en esta noche. Te lo pedimos, Padre, todo esto en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y juntos decimos, hermano, las grandes rupturas siempre comienzan con pequeñas distancias que nadie quiso corregir. Oye, eso está en lo práctico, ¿no? Aquella gotera se convirtió en ¿qué? Tú conoces eso, ¿ah? Aquel problemita que dijiste, después lo hago. ¿Eh? Y es que realmente nosotros como seres humanos somos muy dados a dejar las cosas ¿para qué? ¿Se da cuenta? Hermano, eso no tiene nada que ver también con el aspecto físico, no tiene que ver con el aspecto material, tiene que ver mucho con el aspecto espiritual. Y aquí hubo situaciones y aquí hubo cosas que debieron ser corregidas, simple y sencillamente porque así no eran. No empezaron así de esa manera y tenían que ser corregidas, tenían que volver al principio, y la Biblia constantemente nos está haciendo retornar a lo inicial, a lo principal. ¿Cómo es que inició la iglesia? Chécate, capítulo 5, me parece ser, capítulo 5, la iglesia primitiva, capítulo 5, el libro de los Hechos. Allá creo que es el último versículo, no sé si es 45, 46, allá por el último versículo. Libro de los Hechos, capítulo 5, ahorita se me viene solo a memoria, chécate cómo empezaba todo esto. Aquí empieza la iglesia primitiva, es el 40, ¿ese es el último? Ok, ahí está el 42, chécate, ¿qué dice? ¿Cada cuándo? Cada día, en el templo y casas, casa por casa, ¿qué dice? Seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. ¿Se da cuenta? ¿Cada cuándo lo hacían? En la casa y en el templo. En la casa y en el templo. Pero no te llama la atención. ¿Por qué en la casa? ¿Por qué en la casa? ¿Dónde es donde tienes tus peores batallas? ¿En el templo? No, en el templo hasta de verdad pareces cristiano, ¿sí o no? ¿Eh? Pero ¿y en la casa? ¿Te das cuenta? Porque ahí es donde está verdaderamente nuestro campo de batalla. Ahí es donde nos llegan las verdaderas broncas, ahí es donde nos llegan las verdaderas necesidades, ahí es donde realmente dependemos de ese Dios que muchas veces dejan en el templo. ¿Ah? O sea, realmente ahí es donde se alborota toda la cosa. Ahí es donde la cosa se pone seria.
Ahí es donde somos enfrentados y confrontados ¿con quién? ¿Con quién? Con el peor enemigo de nuestras almas. ¿Cuál es el peor enemigo de nuestras almas? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Ahí es donde volteas a ver al espejo y el peor enemigo, dice la palabra, hey, aún con el que no confíes ni con la que duermes ahí en tu cama. Y luego uno voltearía a ver a la mujer. No, no es la mujer, es la carnota. Es la carne, la que no nos deja avanzar, la que no nos deja crecer. Es la carne la que lucha precisamente con las cosas del espíritu. Pues tenemos que entender claramente que el mal no está fuera de nosotros. ¿Dónde está? Dentro de nosotros. Entonces, si eso no lo grabamos bien, si eso no lo ponemos realmente en el lugar que debe ir en nuestra mente, hermano, va a haber muchas broncas. Va a haber muchas broncas. La semana pasada dejamos algo establecido. La iglesia no llegó dividida este año. Que era el 1054. No llegó de la noche a la mañana la división. Cuando el cardenal Humberto entró a Santa Sofía y colocó una bula de excomunión sobre el altar, no estaba comenzando el problema. Fíjate que estamos hablando de aquellos años. Estaba haciendo visible un problema que llevaba siglos creciendo. Dijimos que lo habían dejado, ¿qué? A medias. La cosa la habían dejado a medias. La cosa no venían caminando como era debido, como era la palabra. Roma contra Constantinopla. Esto es importante porque muchas veces contamos la historia demasiado rápido. Hey, no, es que era precisamente los de Constantinopla contra Roma. No, espérame, la cosa no era así. Y ese es el problema, que como cristianos, y escúcheme bien, bendito pastor, el problema es que lo único que sabemos hablar es entre chismes, es entre ropa, es entre ni lo que conocemos, porque lo espiritual, como lo dice Colosenses, no lo conocemos, pero sí conocemos la escritura, sí conocemos precisamente lo que debemos de hablar, lo que debemos de enseñar. Pero ¿por qué hoy en la iglesia está completamente ignorante de todas estas cosas? Porque precisamente unos benditos ministros de nuestro tiempo no se fajan los pantalones y se meten al trabajo que debería hacer, que es guardar la escritura y la oración, así como lo dice la palabra. Tienen diáconos. Y ahorita yo no les llamo diáconos, parecen halcones, halcones ahí con radio, y ahí va el que, y ahí va el, o sea, espérate, chécate cómo está la cosa. El diácono tiene que estar haciendo el trabajo del diácono y el pastor tiene que estar haciendo el trabajo ¿de qué? De pastor. Pero desafortunadamente hoy no se está para eso. Hoy desafortunadamente la iglesia, y es una desafortuna terrible, ¿por qué? Porque así como pasó este cisma que estamos viendo, hoy estamos pero metidos en un bache tan fuerte, tan grande, hermano, que hay una oscuridad tan densa, que hoy lo que menos queremos saber es iglesia. Dese cuenta en lo que estamos viendo. Es por eso que aquel que no, dice ¿cómo se dice? Un dicho, un proverbio, dice que aquel que no conoce su historia, ¿qué? ¿Está qué? El que no conoce su historia, ¿qué? Está condenado ¿a qué? A repetirlo. A repetirlo. Y aún así, aunque lo conozcamos, y aún así, aunque lo veamos, hermano, nuestra carne, el peor de los enemigos, nos hace nuevamente volver a caer en qué. Decía este escritor mexicano, ahorita no me va a el nombre, pero él decía, a la mujer esa le decía, está condenada a volver a los pecados del ayer. Chécate eso, Chécate eso, porque una vez lo vencimos ese pecado y pensamos que ya la vamos a librar. Saliste campeón de ese pecado, No te derrotó la tentación, lo venciste y piensas que ya, no. Porque para un nuevo nivel, yo siempre les digo, hay un nuevo demonio. Para un nuevo nivel hay una nueva prueba. Hay una nueva lucha en la cual vamos a estar constantemente siendo ¿qué? Afligidos. Y eso tenemos que entenderlo. Esta bronca no era papa contra el patriarca, no era occidente contra oriente. 1054 se dividió la iglesia, no. Eso es demasiado sencillo para una historia demasiado complicada. Para entender el gran cisma tenemos que regresar a varios siglos, porque antes de que hubiera una ruptura eclesiástica, hubo una distancia geográfica.
Después una distancia política, después una distancia lingüística, después una distancia cultural, después una distancia litúrgica, después una distancia teológica y finalmente una distancia de autoridad. Cuando todas esas distancias se encontraron en el mismo momento histórico, ¿qué pasó? La cuerda se rompió. Ahí vino el problema. Y aquí aparece nuestra primera lección, ahí Efesios 4:3, chécate lo que dice Efesios 4:3, que nos lo deja algo bien claro. Yo le estoy diciendo, esto es lo clave de Efesios, que dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. ¿Qué es lo que va a producir la paz? La unión. ¿Qué es lo que va a producir la unión? La verdad. La verdad. Dice en otra parte de la palabra, dice, ¿podrán andar dos por el camino sin estar de acuerdo? No se puede. No se puede. Y eso tenemos que tenerlo eso bien claro. Pablo no dice, produzcan la unidad, dice, hagan lo posible por guardarla. ¿Por qué? Porque la unidad verdadera es obra del Espíritu, pero esa unidad debe ser cuidada, debe ser protegida, debe ser defendida, debe ser cultivada. Y aquí viene algo incómodo. Podemos tener razón doctrinalmente y comportarnos pecaminosamente al defenderla. ¿Se da cuenta? Podemos tratar de defender la verdad desde una manera completamente incorrecta. Incorrecta. La verdad importa, pero también importa cómo se defiende. Y el gran cisma nos va a enseñar ambas cosas. Antes de dos iglesias se dividieran, chécate el tema, antes de que las dos iglesias estuvieran divididas, aquí está una de las cosas que muchos no logran explicar. Oriente y Occidente no solamente estaban comenzando a pensar diferente, sino que vivían en mundos diferentes. Cuando el Imperio Romano de Occidente cayó en el año 476, Constantinopla también cayó. Eso cambió todo. Mientras Occidente comenzaba a fragmentarse entre pueblos germánicos y nuevos reinos, Oriente continuó teniendo emperador, continuó teniendo una burocracia, continuó teniendo ejército, continuó teniendo una capital imperial poderosa. Constantinopla se convirtió en una de las ciudades más impresionantes del mundo medieval. Mientras tanto que Roma conservaba enorme prestigio, pero ya no era la capital política que había sido. Entonces ocurrió algo fascinante en este lapso de la historia. En Occidente, el vacío político fortaleció al obispado de Roma. Chéquense para dónde vamos a ir. Mientras las instituciones imperiales occidentales se debilitaban, el obispo romano fue adquiriendo mayor importancia social y política. No sucedió en una semana, fue un proceso, pero Roma comenzó a acostumbrarse a hablar con una autoridad cada vez mayor iba creciendo, le iba creciendo el orgullo. En Oriente, algo diferente. En la parte de Constantinopla tenían un patriarca, pero también tenían un emperador. El patriarca oriental nunca desarrolló exactamente la misma posición política que alcanzó el Papa en Occidente. Roma decía cada vez con mayor fuerza, existe una primicia especial ligada a la sede de San Pedro. Y Oriente decía lo contrario, Roma tiene un lugar de honor, pero eso no significa jurisdicción universal sobre toda la iglesia. Y aquí está un problema. Mientras que en Roma iba creciendo la autoridad papal hasta el nivel de llegar a, ¿cómo es que se conoce el Papa? Como el sumo pontífice. ¿Qué significa sumo pontífice? Vamos, católicos, yo sé que ustedes lo saben. ¿Qué has escuchado eso de sumo pontífice? ¿Qué significa? Máxima autoridad. ¿Qué significa sumo pontífice? El mero mero. No, ¿saben cómo? La sola palabra. El puente mayor. Pero ese puente no es que te lleva a cualquier cosa, sino que era el puente que te conducía ¿a quién? A Dios.
Chécate el atrevimiento. Entonces, la iglesia popular tiene en mente que ese hombre, igual que usted y yo, de carne y hueso, es el puente que lleva ¿a quién? Y eso es completamente ¿una qué? Una blasfemia. Una mentira total. Pero usted y yo tenemos que aprender a explicar esto, porque de la manera mala a explicar. Oiga, es que somos torpes, Pablo. Cuando nos acercamos a un católico, ¿cómo es que le tiramos? ¿Cómo es que le llegamos? ¿Qué has escuchado que cuando se le llega a los católicos? ¿Ah? ¿Qué se ha escuchado cuando se le llega a los católicos? ¿Cómo se les llega? Con patada en pecho, ¿no? ¡Pah! Puro demonio hay ahí, que va. Y les empiezan a tirar con todo. Espérame. Oye, espérate, pues si esta fe me la dijeron desde niño, tal vez no la sabía, pero me la inculcaron desde niño y ahorita vienes y ¿no es una ofensa? Total. Entonces, ofendiendo no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que llegar conforme ¿a qué? A la palabra. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Yo soy el camino. Yo soy la verdad. ¿Pero dónde está eso? No, si ya la sé, pero dame el texto. Si no, nos volvemos puro ¿Cuál es el texto? No, pero pues si siempre todo googlea, yo no sé por qué no lo hacen. ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Juan qué? ¿Qué dice Juan 14:6? Léaselos a estos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Juan 14:6. ¿Qué dice? ¿Qué más? Ok. ¿Es por medio del Papa, pues, o por medio de Jesús? Entonces, cuando tú ya traes evidencias de una forma bíblica y se las muestras, ¿qué autoridad tiene el Papa? ¿Qué autoridad tiene el Papa? Hay muchas personas que se confunden y dicen, pastor, o sea, nosotros podemos trabajar juntos. No, espérame. Jamás vamos a trabajar juntos entre un católico y nosotros. Jamás. Simple y sencillamente, porque el católico tiene una autoridad completamente blasfémica, que es el Papa. Jamás vamos a trabajar con la autoridad de un hombre, sino que precisamente nuestro trabajo tiene que ser con un comandante en jefe, que es ¿quién? Jesús, el verdadero ¿qué? Puente que nos lleva a Dios, ¿sí? Y este solamente es un título meramente humano. Entonces, estamos dándonos cuenta qué es el problema realmente que se viene formando en este tiempo. Estamos dándonos cuenta realmente qué es lo que se viene dando. Hay un problema muy fuerte porque todavía confesaban un Señor, una fe, un bautismo, pero ya no estaban de acuerdo sobre quién tenía la última palabra en la estructura visible de la iglesia. Hay problemas demasiado fuertes. Hay problemas muy, hermano, demasiado descarados. Entonces, todos estos reformadores, todos estos pensadores, todos estos lectores de la Biblia están tratando de hacer otra religión o traerle un orden. ¿Dónde empieza este movimiento de los cristianos evangélicos del día de hoy? ¿De dónde salieron? No, de la Iglesia Católica. No tiene nada que, es que es el problema, no tiene nada que ver con Lutero, porque ellos muchos quejan con eso. No tiene nada que ver con Lutero. Lutero, estamos hablando que estamos en el año ¿qué? ¿En cuál año estamos, por cierto? 1054, y Lutero viene a ser hasta el 1513, 1517. ¿Tenía que ver Lutero en eso? ¿Tenía que ver Agustín en eso? ¿Qué tenía que ver? ¿Te acuerdas que te dije, hay una frase que quiero que la pongas? ¿Qué dice? Las grandes rupturas históricas siempre comienzan con pequeñas distancias que nadie quiso corregir. Y hoy hay un pueblo católico que está completamente confundido por alguien que ¿qué? Nunca quiso corregir algo pequeño. ¿Se dan cuenta? Es algo pequeño. ¿Por qué? Porque aquí estaba eso en juego. Ya no estaba de acuerdo sobre quién tenía la última palabra en la estructura visible de la iglesia. Mateo 20, 25 al 28.
Mira lo que Jesús les dice a sus discípulos, Mateo 20, 25 al 28. Mateo 20, 25 al 28. Dice, pero Jesús los reunió a todos y les dijo, ¿qué les dijo? Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con, ¿qué? Prepotencia, y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a qué. Hey, ¿cómo está precisamente donde vive el Papa? ¿Cómo se llama eso? El Vaticano. ¿Cómo está? ¿Cualquiera puede entrar? ¿Cualquiera puede ir ahí a tocar a ese sumo pontífice? ¿Se da cuenta? Jesús lo está diciendo mucho antes. ¿Esto tiene que ver con algo político? ¿Esto tiene que ver con algo, con un pensamiento meramente humano? No, les está diciendo, mira, los gobernantes, toda esa gente que está en poder resultan ser de esta manera. Hoy mi querido apóstol, hoy mi querido patriarca, hoy mi querido arcángel que tanto se cree, que tanto alardea. Mire lo que la palabra le habla. ¿Ah? Chéquense lo que hay. Pero Jesús los reunió a todos y les está diciendo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. 26. Pero entre ustedes será diferente. Mi querido apóstol, mi querido patriarca, mi querido querubín que nos estás viendo. ¿Ah? No, porque ahora el título de pastor está muy abajo. El pastorcillo, así dicen, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Esto no es de títulos. Esto no es de quién tú eres. ¿Sabes qué? En el pueblo de Dios, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Vemos esa diferencia con todos estos pastores? Donde tienes que sacar una cita. Donde no te les puedes acercar. Donde prácticamente ya se miran como algo diferente a ti. No, dice, será diferente el que quiera ser líder. ¿Cómo? ¿Te das cuenta? El que quiera ser líder entre ustedes debe ser ¿qué? Pregunta, ¿así andan los pastores? Porque si no andan así los pastores, lo que estás metido ahí es en una secta. Déjate de cosas. Así es, diga lo que quieras. Diga lo que quieras. ¿Te das cuenta? ¿Qué dice el 27? Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse. ¿Quién quiere ser esclavo aquí? No, todos quieren sacar su punta, ¿no? Todos quieren ser los muy rufianes, ¿no? ¿A quién le quiere servir de estos? No quiero. Es que la realidad es que no somos pueblo. La realidad es que buscamos nuestras propias, ¿qué? Conveniencias, y donde no me conviene, pelo gallo. Pelo gallo. ¿Ah? No, este gallo. Pero ese cuenta en las que estamos, chécate el 26, Es que observemos claramente lo que el texto, lo que la narrativa solamente nos está dando, lo que la narrativa nos está ofreciendo, lo que la narrativa nos está haciendo ver de la realidad de las cosas. De verdad, ¿hay necesidad de algo para entender esto? Hay necesidad. Dame el 25 para. ¿Quién está hablando aquí? ¿Es el máximo líder de nosotros o no? Está dejando establecido la iglesia. Aquí Jesús ya había resucitado. ¿Sí o no? Jesús está dejando establecida la iglesia y cómo es que la iglesia tiene que manejarse, cómo es que la iglesia tiene que caminar, cómo es que la iglesia tiene que ir con un pensamiento no de este siglo, no de este mundo. Chécate lo que dice. Jesús les reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes, chécate que ya les está haciendo la mención en cómo es todo esto funciona. De este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios, ¿qué?
hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pregunta. ¿Lo que tenemos ahora son verdaderos pastores? ¿Son verdaderos líderes? ¿Son verdaderas personas que quieren trabajar para el evangelio o quieren que el evangelio trabaje para ellos? ¿Se dan cuenta? Y aquí pudiéramos despedazarlos por nombre, pero como que ahora ando de buenas, no voy a decir ningún nombre. Chécate lo que viene el 26. Pero entre ustedes será diferente. O sea, los de afuera y los de ustedes tiene que haber una diferencia. El que quiera ser ¿qué? Pastor, diácono, lo que quiera ser, pero que quiera ser cabeza en la iglesia, el que quiera ser pastor entre ustedes deberá ser ¿qué? Sirviente. Sirviente, o sea que servirle a todos. A todos. ¿Quién va a ser más grande que el líder? Escuchen la pregunta, analícenla. ¿Quién va a ser más grande que el líder? Escuchen la pregunta. Mueva un poquito ese cerebro, hombre. ¿Quién va a ser más grande que el líder? ¿Quién? ¿Cómo no? Chéquense bien. ¿Quién va a ser más grande que el líder? ¿Quién va a estar arriba del líder? No, ¿cómo? Si le toca servirle a todos, ¿quién va a ser más grande que el líder? Todos. El más menor, ¿quién va a ser? El líder. Cuando toca la comida, no. Chécate que hemos llegado a lugares donde prácticamente enfrente tienen hasta sillas con masajes. Yo me he tenido que negar porque me siento hasta mal. Es que la honra para el siervo, la honra para... No, espérenme. Yo ni quisiera ni que se enteraran que aquí estoy, hombre. No, te sientan en un lugar hasta con masaje la silla. ¿Te acuerdas de la iglesia cuando llegaste allá? En Grand Prairie. ¿Cómo tenían esas sillas? ¿Te acuerdas? ¿Cómo eran? Haz de cuenta que está el populacho sentado y luego está la VIP. Y las sillas eran como tronos dorados. Eso es lo que dice la Biblia. Cada uno de ustedes, escuchen bien esto y aprendan, mortales. Cada uno de ustedes como iglesia son los encargados y los responsables de cómo la iglesia va. No tiene nada que ver el líder. No, pero espérame, o sea, hablar de los católicos es faltarle el respeto, porque imagínate todos los cristianos evangélicos. Por eso hablemos de los evangélicos, no hablemos de la católica. De la católica ya hablamos precisamente del ¿cómo se llama el lugar ese? El Vaticano. ¿Ah? No, sí, ¿te das cuenta? Entonces, dense en cuenta en dónde estamos metidos. Ya si aquí la mente no les abre, ya si aquí la mente no, ya no se puede hacer nada por ustedes. Pero vamos a ver la realidad. La iglesia es la encargada de velar por la propia iglesia. Búscame el texto donde hay una bronca entre dos hermanos. Dice, si tu hermano peca contra ti, háblale a otro. No le hables al pastor, dice. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Ya lo encontraste? Pónmelo ahí. Fíjate lo que dice. Y vamos a volver a Mateo 20:26, porque estamos aquí atorados. Mateo 20:26 me lo dejas ahí aparte, pero dame ese texto donde dice que cuando hay una bronca entre hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y la forma en cómo los encargados tienen que reaccionar. Chéquese, si un creyente, ¿está hablando de qué? ¿Está hablando de qué? De un hermano de la iglesia. Si un creyente peca contra ti, o sea, que eres hermano, que eres creyente, ¿qué dice? Háblale al pastor en privado y que el pastor lo regañe. Dice así, pero ¿qué hacen las iglesias? ¿Para qué? No, es que no tiene nada que ver ni de confesamiento ni de nada. ¿Por qué? Porque el texto y la Biblia claramente nos dice que los encargados de sobreguardar la iglesia, que los encargados de poner líderes, de quitar líderes, los encargados de desafanar al pastor, ¿quiénes son? La iglesia. Fíjense que les estoy dando hasta armas.
Cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿verdad? Unos de ellos hasta ojos de diablo tienen, se están riendo. La iglesia es la encargada de líderes, la iglesia es la encargada de problemas. Si tu hermano tiene algo contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha, confiesa el pecado y confiesa el pecado, ha recuperado a esa persona. Y luego chécate lo que dice el 16. Pero si no te hace caso, toma al pastor ahora sí. ¿No qué dice? Toma a uno o dos más contigo, o sea, otros de la congregación que son los encargados de sobreguardar la congregación y vuelvan a hablarle para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que se dice. ¿Cuándo hay esas oficinas pastorales donde el pastor tiene que arreglar las cosas? ¿Qué es invento ese? Es de los de ahora. Porque han formado su propio gobierno, han formado su propia estructura, han formado su propio rollo que no tiene nada que ver con la Biblia. Imagínate, si en estas cosas estamos ya torcidos, si en estas cosas ya estamos fregados, ¿en cuántas cosas más la iglesia no está caminando totalmente torcida? ¿Ah? Si en esto ya van mal, imagínate la doctrina, no quiero saber. Porque de aquí parte todo. Donde la iglesia está guardando, donde la iglesia está haciendo, dice, y pueda confirmar todo lo que diga. ¿Qué dice el 17? Fíjate, aquí entra el pastor. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante quién? Ante el pastor, para que lo regañe y lo expulse. ¿Eso dice? No, ¿qué dice? ¿A quién? A la encargada que tiene que preocuparse por todo. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. O sea, trata a esa persona donde no tiene valor. ¿Pero quién es el encargado? La iglesia. Entonces, las pequeñas cosas que han dejado pasar han venido a destruir todo esto y ahora estamos viendo a qué? A personas autoenriqueciéndose. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué están autoenriqueciendo? ¿Quién tiene el control? ¿Ah? Volvamos al otro texto, al texto que dejamos. ¿Qué dice? Es que no debería. No debería. Entonces, si esos errores no se corrigieron acá, y hoy estamos viviendo la consecuencia, ¿cómo está la cosa? No, pero es que no tiene nada que ver. Ahí te está hablando de respecto a la doctrina, respecto al pecado, respecto a tu vida espiritual, no meterme en ninguno de los demás intereses. ¿Ah? Pero como ahorita esto ya se volvió bien burocrata, ¿cómo se dice eso? Ya el jefe y el papas fritas, ¿quién es? Y ahora la gente, ¿a quién le tiene más miedo, hermana? ¿Al Dios o al pastor? Ay, ahí viene el pastor. Espérame, ¿qué tiene? ¿Qué tiene que ver? ¿No tiene caso? ¿A qué no? ¿A qué no? No tiene caso, espérame. Porque aquí el encargado y más alto el que el pastor, ¿quién es? ¿Quién? ¿Usted cómo va a ver? Oye, ¿usted cómo menciona a Dios? No sea religiosa. Es que chécate cómo está la cosa. Si entre nosotros que nos entendemos bien, hombre, ¿cómo está la cosa? Salimos todavía con rollos. Imagínate a Dios que ni siquiera lo comprendemos. Por eso dice, no me digas que amas a tu hermano. Perdón, no me digas que amas a Dios y a tu hermano lo aborreces. ¿Cómo está la cosa? Espérate, o sea, ¿qué cuentos tan más de Pokémon, no? Es ridículo. Dese cuenta en las situaciones en las que nos encontramos. Entonces, pero entre ustedes será diferente. Entre el pueblo de Dios será diferente. Entre la iglesia va a ser diferente. El que quiera ser líder, entre ustedes deberá ser sirviente. Sirviente. Y lo que dice el 27. Y el que quiera ser el primero, ¿qué? Entre ustedes debería convertirse en... ¿Quién quiere esos títulos? ¿Quién quiere esos trabajos? ¿Quién los quiere? ¿Quién? ¿Tú quieres el trabajo ese? ¿Tú quieres ser esclavo de todos? No, aquí te está... No, es que lo estás viendo.
a ver, el hombre es que no sabe, no tiene comprensión en su lectura. Volvamos a los versículos 26 para que el hombre pueda comprender la lectura. Dale al antes de ese, para que el hombre pueda tener algo de luz, porque anda medio oscuro el hombre. Dice, reunió a todos y les dijo, está reuniendo a la iglesia. Ustedes saben que los gobernantes, te estás dando cuenta que está hablando aquí de un gobierno, está hablando aquí de un líder, de una cabeza de qué? De la iglesia, No tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con aquello, sino que te está hablando ¿para qué? Para todo, para todo. Entonces dice, el gobernante de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Y chécate el alarde, chécate todo eso, la algarabía, todo ese pedo. Mira lo que dice el 26. Pero entre ustedes será diferente. Entre la iglesia, entre ustedes les estoy hablando. O sea, allá afuera, hagan lo que les dé su gana. Que se traten como tratan. ¿Por qué? Porque se mira. ¿Te das cuenta? No, pero es que aquí no está. Mira, si no eres creyente, aquí ya marchaste. No entra esto. No se hace claro en ti. Me explico, a ver, explícame tú por qué. Estamos hablando de los problemas en la iglesia, no juntes el agua con el aceite. Es que por eso yo te di solamente un ejemplo en cómo en la iglesia está funcionando, cómo la iglesia funciona, cómo la iglesia es la encargada. Aquí estamos hablando en el líder, aquí estamos hablando del pastor. ¿Te das cuenta? Que tiene que ser esclavo, que tiene que caminar de esa manera. Dice, debería ser nuestro sirviente. ¿Qué dice el que sigue? Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. 28. Pues si aún el Hijo del Hombre, o sea Jesús, vino para, ¿qué? Para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Él lo mismo lo dijo, yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servirlos. Ahora, ¿esa es realmente el pensamiento de los líderes? ¿Cuál fue la división pues de la iglesia en el 1054? ¿Cuál fue la división? Bueno, errores como tan pequeños como este, que se dejaron llevar, así como la gotera, que se dejaron ir así como ese pequeño error que podías haber detenido y se hizo un problemón. Porque ahora ya se tiene un patriarca a un lado, que era por el lado de Constantinopla, y por el otro lado se tiene en Roma ¿a quién? Al Papa, dándose como título como el sumo pontífice, del cual ya dijimos que ese es el puente que lleva a Dios cuando Él está prácticamente de impostor, autoponiéndose un nombre que solamente le pertenece ¿a quién? A Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Lo dijo quién? Jesús. Pero ahora hay un problema sumamente fuerte. ¿Ah? ¿No lo estamos hablando? ¿No lo estamos diciendo? O sea, la cosa es seria. La cosa es seria. Y tenemos que llevar una explicación correcta en todo esto. Aquí tenemos que detenernos porque uno de los grandes peligros de la historia cristiana apareció cuando la iglesia comenzó a parecerse demasiado a los imperios que la rodeaban. Cristo dio autoridad a su iglesia, sí. Cristo estableció liderazgo, sí. Cristo estableció ancianos y pastores, sí. Pero la autoridad cristiana nunca fue diseñada como una carrera hacia el poder. Oye, esto tengo que hablarlo hasta de cerca, porque hoy se piensa que aún el pastorado es heredado a los hijos. Fíjate eso. Ya si eres hijo de un pastor y estás en la familia del pastor, ese liderazgo tiene que... Espérame, ¿de qué estás hablando, hombre? Chécate lo que estamos metiéndonos en esto. No, espérame. Esto es como las plazas de trabajo. O sea, ya porque eres familiar, ya entraste. Y la pastora goza de estos beneficios y los hijos del pastor gozan de estos beneficios. Y hoy es un descarrío del diablo. ¿Pero cuándo empezó esto? Desde que ese orgullo empezó a levantarse. Y hoy. Y es que hoy ustedes, llamado evangélico cristiano, ataca tanto al pueblo católico que en verdad estamos tan llenos las manos de sangre que mejor cállese la boca. ¿Ah? Es que en eso estamos. El púlpito nunca fue diseñado para convertirse en un trono.
Y esto no solamente se lo debemos decir a Roma, también tenemos que decirlo a nosotros. Porque un pastor protestante también puede construir un pequeño papado. Una denominación puede hacerlo, una organización puede hacerlo, una iglesia independiente puede hacerlo. Cada vez que un hombre comienza a pensar que la iglesia depende de él, como el loco de aquí de la esquina, y dije que no lo meter, ¿verdad? Pobre, ¿verdad? Ya, el del otro. Ya olvidó quién dijo, edificaré la iglesia. ¿Quién la iba a edificar? Dios. Jesús mismo dijo, yo voy a edificar la iglesia, no Ángel Salas. Yo voy a edificar. ¿Y quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Nosotros mismos. Ay, allí en la iglesia hay mucho, espérame, mugrosa, pues si tú también eres parte del cuerpo, ¿de qué hablas? Entonces todos tenemos el problema. Por eso en la iglesia, cuando uno llora, todos deben de llorar. Cuando uno se alegra, todos se deberían de alegrar. Aquí no estamos aquí como que a ver quién es más grande que el otro. Eso nunca ha sido bíblico. Esto parece pequeño, pero fue enorme, hermanos. En Oriente predominaba, por ejemplo, el griego. En Occidente predominaba cada vez más el latín. Durante los primeros siglos, muchos teólogos podían moverse entre ambos mundos. Pero esa capacidad disminuyó y cuando dejamos de entender el idioma del otro, también comenzamos a dejar de entender el pensamiento. Los teólogos orientales hablaban utilizando categorías griegas. Los de Occidente desarrollaban su teología principalmente en latín. Las palabras no siempre tenían equivalentes exactos. Una expresión podía sonar perfectamente ortodoxa en un idioma y sospechosa en otro. Esto produjo algo peligrosísimo. Comenzaron a discutir personas que ya no siempre comprendían exactamente lo que el otro estaba diciendo. Escuchen esto porque parece escrito para nuestro tiempo. Santiago, chécate lo que dice Santiago 1:19. Santiago 1:19, chécate lo que la Biblia, lo que la palabra habla. ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo inicia la sola narrativa? Chécate cómo dice. ¿Qué dice? Mis amados hermanos, si hay una coma, ¿verdad? O sea, una separación. ¿A quién es este mensaje? ¿A cualquiera? A los hermanos, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos, ¿para qué? Para escuchar, para escucharse te dieron 2 orejotas. ¿Cuántas orejas tienes? 2. ¿Y cuántas bocas? Tenemos que escuchar más y hablar menos. Eso díganselo, hay un hermanito que trae una cresta. Todos ustedes deben de ser rápidos, ¿para qué? Para escuchar, lentos para hablar y lentos ¿para qué? Muchas veces oímos lo que nos da la gana. Y eso creo que ya estás aquí cuando traje la conferencia de matrimonios, que el título era escuchaste lo que quisiste escuchar. Porque de ese problema emana todos los problemas del matrimonio. El otro escuchó lo que quiso escuchar. Le dijiste gorda y como ese día anda enojada. ¿Te gustan flacas? Espérame, ¿cómo? Espérate, o sea, ¿cómo está la cosa? ¿Se da cuenta? ¿Escuchó lo que quiso escuchar? ¿Se da cuenta? No lo interpretó. Había una mala intención. ¿Te das cuenta? Entonces, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para... Dile al que tienes a un lado, ahí te están hablando con todo. Pero nosotros hacemos exactamente lo contrario. ¿Somos rápidos para qué? Para hablar. Rápidos para etiquetar, rápidos para condenar y lentísimos para escuchar. Eso sucedió también en la historia. Antes de decir, ese hombre es hereje, deberíamos preguntar, ¿entendí realmente lo que está diciendo o escuché lo que verdaderamente dijo? Eso no significa relativizar la verdad, significa amar suficiente la verdad como para no acusar falsamente. Así que ese fue un problema muy fuerte. La iglesia
quedó dividida tan fuerte. Y aquí ya vamos a entrar ya para terminar con esto, en lo que era el filioque, una palabra que ayudó a partir la cristiandad. Ahora entramos en una parte teológica, pero se la voy a tratar de explicar de una manera algo sencilla. El filioque, ¿te acuerdas del filioque? Te di una imagen del filioque. Angie, chécate lo que era. El credo niceno, allá en Constantino, confesaba acerca del Espíritu Santo que procede del Padre. Eso está conectado directamente con Juan 15:26. Chécate lo que dice Juan 15:26. Por eso les dije, el problema de esta separación no fue algo pequeño y algo que de la noche a la mañana se hizo, no. Fue algo que vino caminando. Mira lo que dice Juan 15:26, ¿va? Sí, Juan 15:26 dice, pero a ustedes yo les enviaré al abogado defensor. ¿Y cuál es ese abogado defensor? El Espíritu de verdad, el que vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Eso está conectado directamente ahí, que procede ¿de quién? Del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. O sea, con el tiempo en Occidente comenzaron a utilizar esa expresión adicional en latín, el filioque, significa y del Hijo, de manera que Occidente confesaba que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Oriente rechazó esa modificación. Ahora escuchen bien, el problema tenía dos dimensiones. Primera, una cuestión teológica. ¿Cómo debemos describir la relación eterna entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Bueno, Occidente quería proteger la íntima comunión entre el Hijo y el Espíritu. Y textos como Juan 16:7 muestran a Cristo enviando al Espíritu. Fíjate, Juan 16:7. Ahorita vamos a desbarañar esto. Chéquense cómo va la cosa. Juan 16:7 dice, pero en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se los enviaré a ustedes. ¿Quién era ese abogado? ¿Quién era ese defensor? El Espíritu Santo. Gálatas 4:6 habla del Espíritu de su Hijo. Gálatas 4:6. Chécate aquí la bronca. O sea, son problemas que no tenían necesidad de serlo. Dice, y debido a que somos sus hijos, ¿qué dice? Ahora ¿quién menciona? Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Mira Romanos 8:9. ¿Qué dice Romanos 8:9? Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados ¿por quién? Por el Espíritu. Si el Espíritu, ¿de quién? De Dios. El otro nos dijo del Hijo. Viven ustedes y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo, espérame, en ellos de ninguna manera pertenecen a Él. Aparentemente, dice, bueno, pues donde venga, del Hijo o del Padre, no importa, es el Espíritu. No, aparentemente esto generó precisamente una ruptura cuando esto no fue el todo. Simplemente este fue un problema totalmente de ¿qué? De orgullo. Cada quien tenía que generar su parte y engrandecerse entre ellos. O sea que el problema no era en la Trinidad, que nunca fue el problema en la Trinidad. Imagínate que estamos hablando ¿de qué año estamos hablando? 1054. ¿Saben cuándo es que empieza la mal llamada Iglesia de Jesús o los Only Jesus o los Only Jesús? Esos, iba a decir desgraciado, pero dije que no iba a decir llamar la palabra, esos sectarios
Estos sectarios apenas son del 1900. ¿Y el problema de atrás qué era? Hablar la realidad de qué? De la Trinidad. ¿En qué momento estos locos empezaron a salir? O sea, ¿de cuál piedra salieron estos? Pero es ahí, porque cuando no se arregla un pequeño problema, ¿qué va a pasar? Va a generar un problemón, pero bien fuerte. Y aquí es lo que ocurrió. Ocurrió esta situación. La iglesia está caminando como le da su regalada gana, cuando ya tiene las instrucciones correctas a través de la palabra correcta. Esto será solamente un problema de orgullo. Es un problema donde cada uno quería tener la razón. Bueno, ahora vamos a hablarlo ya por lo claro, ya para entrar en lo que viene siendo aplicación. ¿No es el problema que muchas veces nos pasa? Sinceramente. El problema de nuestras vidas ya no tan solamente es en casa. El problema de nuestras vidas ya es nuestro ego, nuestra prepotencia, nuestro orgullo, donde no queremos ser ni minimizados por nada ni por nadie. Ni por nada ni por nadie. Dijo Jesús, entre ustedes las cosas van a ser diferentes. ¿Y qué tomaron estas iglesias como diferencia? Acá querían ser gobernados ¿por quién? Por el Papa. Allá, por el monarca. O sea, ¿cómo está la cosa? Al final de cuentas, ¿qué no saben par de iglesias? Que hay solamente un líder, solamente un puente y solamente es Cristo la cabeza de todo el cuerpo y se acabó. Se acabó. Acá no nos... Oiga, cuando nos presentemos ante el cielo, cuando nos presentemos ante el eterno Dios, no va a estar ahí, Polo, pásale porque vas a recibir un examen de teología. A ver qué tantos... No, espérame. A ver, Angelina, hay 10 preguntas o 15 preguntas teológicamente para que pases al cielo. ¿Te das cuenta? O sea, estamos en un mundo, como lo dice Proverbios, de locos. Por eso dice, locos, entren en cordura. En cordura, entren en razón. ¿Qué les pasa? ¿Ese problema se terminó? ¿O seguimos viviéndolo? ¿Y cómo andan esos locos ahorita? Y que yo soy pentecostés de la cabeza a los pies. No, está bueno, hombre, está chido. ¿Pero qué te metes acá con los que somos calmados, hombre? Es que esa iglesia no tiene fuego, no tiene chispa, no tiene candela. Y espérame, hombre, espérame. O sea, amamos a Cristo, rogamos que nos cambie, pedimos por el perdón de nuestros pecados. O sea, ¿cuál es el punto? Imagínate hablar de todas tus loqueras, hablar de todas tus visiones falsas, y la Biblia me habla que cada vez que sea alguien falso y no se cumple lo que se dice, esa persona debería de morir a pedradas. ¿Ah? Ahorita ya nos evitamos las piedras y agarramos un cohete, ¿no? ¡Pum, pum, pum! Se acabó. ¿Qué? Acabé con el mal, bíblicamente. ¿Qué te digo? No me busques. ¿Te das cuenta? Oye, acá me está hablando este. No, pero se fija. ¿Hay necesidad de eso? No hay necesidad. Es mejor acercarnos a la palabra, ser moldeados por la palabra. Hoy la aplicación es clara. Hermano, estamos tan llenos de nuestro bendito orgullo. Estamos tan llenos de nuestro bendito orgullo que donde queremos nos dejamos moldear y donde no pataleamos. Seamos realmente, ¿cómo? Nuestro texto clave en Efesios, ¿qué era 4? ¿Sí era 4:1, va? Efesios 4, vamos a terminar con eso, leyéndolo, observándolo, mirándolo y sabiendo lo que pasó en este año. Por lo tanto, ¿sí era ese? Ok. ¿Qué dice la Biblia? Hagan todo lo posible. Ya en esa frase, ¿qué nos está hablando? ¿Ah? Esfuércense, hombre. ¿Por qué? Por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. El 4. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Imagínate que en la eternidad nos vamos.
y vamos a vivir con Dios eternamente. Y allá en la eternidad el Señor me ponga el gallo a un lado, sentado conmigo, toda la eternidad. Hijos. ¿Qué quiero decir, hermanos? O sea, realmente vamos en camino, aunque débiles, aunque en problemas, aunque en situaciones adversas, vamos rogándole al Señor nos moldee, nos cambie, nos transforme. Oigan, hagamos lo posible. Me llama mucho la atención porque había una ley en el pueblo judío para el pueblo romano. Era que cada vez que se toparan un romano, si el romano llevaba carga, el judío estaba obligado a llevarle su carga, ¿va? Era que 1 milla. Sí, vas caminando por ahí y te topaste a un romano y el romano va cargado, machín. Tu deber, tu obligación era, dame eso que yo te lo voy a cargar 1 milla. Así era la ley. Sí, o sea, era una obligación. Entonces tú como realmente crees en Dios y crees en las leyes y las respetas, tenías que cumplirlas. Jesús viene y les habla. Fariseos, ¿no? Hipócritas. Y les habla y les dice, a ver, ¿qué dice la ley respecto a esta situación? Bueno, pues que si te topas un romano, le quites la carga y la cargues tú por 1 milla. Está bueno, está chido lo que dice. Eso dice la ley, ¿verdad? Sí. Yo digo que sean 2 millas, no. Espérame, son nuestros enemigos. No los y tú nos estás diciendo que le carguemos 2 millas. ¿Cuál es el propósito de eso? ¿Ah? Chécate. En la primera milla vas a ir ahí bien cargado, ¿ah? En la primera milla ahí vas cargado. Viendo ese, iba a decir mendigo, pero no se puede. Ese desgraciado romano, ¿no? 1 milla, Margarita, cargándole. Desgraciado romano. Y en esa milla va pasando cosas que el romano va haciendo. Quizás la mujer le está fastidiando todo el día en el teléfono. ¿Ah? Quizá el hombre tiene un problema de salud. Quizá la persona, no sé, tiene traumas que son visibles. Entonces la primera milla ya lo observaste. Ya la segunda milla le tuviste compasión. Ah, mira, por eso es la persona. Pero esa situación cambió en ti algo que muy pocas veces nos cambia a nosotros. Y es ver nuestra realidad de vida. Muchas veces andamos ahí pensando que, ay, ¿quién huele feo? ¿Quién huele? No, espérame, traes un pedazo de queso viejo aquí en la nariz, hombre. Aquí, no era nadie, no era ese pedazo, hombre. Y a veces era con quitarlo y ya era todo. Pero realmente Dios viene a tratar constantemente ¿con qué? Con nuestro bendito orgullo. Algo que estas instituciones jamás alcanzaron. Y ahora, al transcurso de los años, ya era 1054. Ahora en el 2026, no solamente estaban esas dos, sino que ahora se le sume la pentecostal, la bautista, la presbiteriana. Oye, fíjate el de hijo, ¿no? Y luego todos dicen tener la verdad. Ninguno, señores, tiene la verdad. Si con orgullo y altivez está haciendo las cosas. ¿Qué nos podemos jactar? No, es que el éxito de todo pastor es tener una iglesia llena, grande. El éxito de todo pastor pagano, la Biblia jamás nos habla de números. La Biblia nos habla de ir matando constantemente el yo. Y la primera característica que Jesús dijo, hey, ¿quieren venir en pos de mí? Búscame ese texto. ¿Quieren venir en pos de mí? O sea, ¿les voy a dar qué? ¿Les voy a dar qué? ¿Qué es lo que te dan cuando vas y buscas un apartamento? Una aplicación. Y en esa aplicación te van a decir cómo está la cosa. ¿Qué dice? ¿Ya lo viste? ¿Quieren venir todo aquel que quiere venir en pos de mí? ¿Qué dice? Aquí está la aplicación. Vamos a firmarla. Vamos a ver qué es lo que nos habla. ¿Sí lo tienes? Mira lo que dice. Vamos ya por ponerle. Ahí está. Luego Jesús les dijo, ¿quién? Jesús. O sea, no el pastor, no. Les dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser, ¿qué? Mi seguidor.
tiene que abandonar, ¿qué? Fíjate lo primero que nos habla. ¿Qué nos dijo Jesús en la carota? ¿Qué nos dijo Jesús en la carota? Primer lugar, ¿que qué? ¿Que somos qué? Egoístas. Vamos a hablar de lo egoísta que somos. Danos una característica de tu egoísmo, ¿cómo tú eres? Ya apaga las cámaras, porque si no se van a enterar que es tu mamá. En tu egoísmo. ¿Qué haces en tu egoísmo? Órale. ¿Qué hace usted en su egoísmo? Oh, bueno, sí, pero ¿qué haces tú en tu egoísmo? Ah, no tienes egoísmo. Oh. ¿Qué haces tú en tu egoísmo? ¿Ah? No, bueno, fuera quisieras eso, Marco. En tu egoísmo, ¿qué haces? Es en nuestro egoísmo. Mira, todos cogíamos de esa pata. Aquí no hay con quien se zafe. En nuestro egoísmo. Dice Ángel 15:7, dice primero mis dientes y luego mis parientes. ¿Qué nos dice la Biblia? Que entre nosotros somos los servidores de los unos de los otros. Que entre nosotros somos esclavos los unos de los otros. Es más, dice, chécate el texto, nadie tenga un alto concepto de sí mismo. Así dice la Biblia. Que es más importante el que el otro, más importante el hermano antes que tú. O sea, viene a destruir ¿qué de nosotros? Completamente dice, luego Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Muchos piensan que ya llevan la cruz de Cristo cuando ni siquiera han quitado su manera egoísta de vivir. ¿Solamente se están qué? Engañando. Pues ahí entra todo eso. Pero, sin contar los dioses de India. Imagínate. Hermano, ¿no está en un bache cosa seria? Y cada quien jala para su lado. Hermanos, no se ha olvidado, vamos a hablar esto, no se ha olvidado el pueblo de Dios, seguir a Dios y se están siguiendo a sí mismos. Hermano, realmente las cosas están serias. Es que, espérate, o sea, y tiene un montón de pensamientos, olvídate. Ese pensamiento fue muy popular entre los, ¿quiénes eran los que respetaban el templo? Los saduceos. Porque eso se ofendieron. Se ofendieron cuando Jesús les dijo, si miran ese templo, Jesús los tenía frente a los saduceos. Si miran ese templo lo voy a destruir y en 3 días lo voy a construir. Está hablando del templo, no, Jesús está hablando del templo, del cuerpo. Pero ellos, como estaban bien metidos en que el templo era todo, es que este problema, ¿qué dijimos? Empezó pequeño. ¿Y ahorita qué bronca tenemos? Hermano, realmente si pensamos que tenemos broncas, hay que pensar en las broncas serias que tenemos. Esta es una de ellas. ¿Quién le hace a usted pensar que está en la verdad? ¿Quién le hace a usted pensar que no se está engañando usted solo? ¿Quién le hace pensar si realmente está caminando como es debido? Cuando en la Biblia iba a decir, nos está desnudando a todos. Tenemos muy poco de eso. No, olvídate de eso, ahorita no estamos en eso. Apacíguate, que yo tengo un gorrón te voy a dar, No, volvemos a lo mismo. Todo eso generó orgullo. ¿Pero por qué generó el orgullo? Chécate esa creencia. Es más, simplemente con esa, iba a decir babosada, pero todos estamos en vivo, ¿ah? No, ya córtalo ya. Fíjate cómo es la cosa. Por cada iglesia en la que ellos pasaban, en Roma, estamos hablando de Roma y de Constantinopla, ¿verdad? Cada vez que se pasa por una iglesia, ¿qué es? ¿Qué tienen que hacer? Cada vez que pasa por una iglesia, persinarse. Y hacer el pancho. Y voltear y hacerlo, ¿ah? Porque allá adentro hay una figurita que es como un sol de oro. ¿Sí lo han visto, ah?
Eso le llaman el cáliz o lo que viene siendo el santísimo. Y en cada iglesita hay un santísimo representando al mayor santísimo, que ¿quién es? ¿Quién es? No, el Papa. Por eso trae el sombrero picudo.